¿Qué tal, amigos y hermanos, familia del canal? Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Hoy tenemos un tema muy especial en el cual va a haber preguntas y las pueden dejar en los comentarios, pueden dejar sus dudas quizás. Igual aquí estamos también en directo con la Iglesia Pequeño Rebaño, así que bienvenidos todos los hermanos y hermanas que están acá. Así que bueno, como les había dicho, en el grupo el tema de hoy lleva por título La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Puede una persona ser salva cuando ha blasfemado contra el Espíritu Santo? Y quiero agradecerle al hermano Rubiel Hernández, que estará aquí apareciendo en pantalla en el video, la pregunta que él nos ha hecho, que fue la que motivó a mi estudio y también investigación para poder responder su pregunta como debería ser. Así que muchas gracias, hermano. Esperamos que esta respuesta sea útil para usted y que pueda aclarar muchas dudas. Muy bien, entonces vamos a ir entonces a lo que compete, que es el tema, ¿no es cierto? Vamos a comenzar. Muy bien, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Puede alguien que ha blasfemado contra el Espíritu Santo ser salvo o perdonado? Vamos a comenzar con una oración antes de comenzar este estudio. Gracias, Papito Dios, porque nos das la oportunidad de poder compartir lo que creemos que tú nos das cada día, cada momento que podemos estudiar la palabra escrita. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo en libertad, en confianza, en camaradería y también en compañía de nuestros amigos y hermanos. Gracias por aquellas personas que van a ver este tema por diferido. Te agradecemos, Señor, por esa posibilidad que nos das. Dios, te pedimos en este momento y te agradecemos también que tu Espíritu Santo, que está con nosotros, y aquellas personas que no se pudieron conectar por X motivo, que tú también puedes estar con ellos. Que este tema sea refrescante y edificante para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a leer primeramente los argumentos que hacen de que esto, digamos, no viene a la mente, ¿no es cierto? Argumentos que se nos ha presentado dentro de la religión, de la sociedad, o lo que se nos ha dicho con respecto a este tópico, ¿no es cierto? Y son argumentos que muchas veces no se tienen en cuenta, que a veces están sacados de contexto. O sea, no se conoce el contexto cultural, histórico y lo que tiene que ver, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver esto interesante para que podamos llegar juntos a una conclusión luego de la presentación de esta temática. Así que, muy bien, hermanos, vamos a comenzar con el primer argumento que se encuentra en Mateo 12. Los que tengan sus Biblias pueden acompañarme en su Biblia mientras yo leo. No se preocupen, voy a leer yo. Mateo 12, 31 al 32. Y dice: por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado en este siglo ni en el venidero. O sea, aparentemente lo que está diciendo acá Jesús, aparentemente, categóricamente, está diciendo de que no puede ser perdonada esa persona por el hecho de que ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas cositas que lo vamos a mencionar más adelante. Vamos al otro argumento. Marcos 3, 28 al 30. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con las que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. El siguiente argumento, Lucas 12:10, que después vamos a leer otro versículo también que tiene que ver con este tema. Y todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le será perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Hay algo muy interesante que quiero mencionar, que es cuando tenemos un texto, no podemos decir amén, listo, palabra de Dios. No, hermanos y hermanas. Usted tiene que buscar el contexto mediato, que quiere decir los textos anteriores a lo que está diciendo, número uno, lo que está diciendo ahí la persona, ya sea Jesús, sea un profeta, lo que sea. No solamente esto se aplica al Nuevo Testamento, sino también al Antiguo Testamento, a las cartas de Pablo y demás, etc.
Entonces, vamos a leer juntos ahora el contexto de Mateo 12, 31 y 32, que comienza el versículo 22. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente llevo a vosotros el reino de Dios. Porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Muy bien, este es el contexto de Mateo 12, 31 y 32. Lo que estaba sucediendo aquí es una acusación en contra de Jesús y en contra del poder que él tenía del Padre para liberar a los endemoniados, para sanar a los enfermos. Y ellos decían de que Belcebú, el príncipe de los demonios, era el que estaba con él y por eso hacía esos señales. Quiero decirles una cosa. Lo que Jesús hace de inmediato, que es el texto que acabamos de leer al principio, es una manera de explicar algo que a simple vista no lo podemos contemplar, pero cuando analizamos profundamente el contexto inmediato, nos daremos cuenta que no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo digo? Miren, luego que termina esto que acabo de leer, Jesús dice la palabra: todo pecado será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo será perdonada. Acá tenemos que destacar dos palabras muy importantes. Número uno, blasfemia, y número dos, siglo, cuando dice que no será perdonado en este siglo, y la última, ni el venidero. Esas tres palabras son las que analizaremos más adelante y llegaremos a una conclusión, en fin. Vamos a leer los contextos ahora de los siguientes versos que leímos. ¿Cuáles contextos? El contexto de Marcos 3:23 al 20. Ya leímos Mateo. Ahora vemos Marcos, a ver qué nos dice. Marcos 3:20 al 28. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén, decían: tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y llamando junto así, le hablaba en parábolas. Acá hay un detalle que Mateo no dijo, pero acá lo menciona Marcos. Y si dice, y llamándolos, o sea, los fariseos, los escribas, los religiosos, llamándolos junto así, les hablaba en parábolas. Interesante. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad, os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Y luego viene el versículo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el texto de Lucas, que le dije recién, habla del Espíritu Santo, pero voy a ir a uno que habla más detalladamente de esta blasfemia. Lucas 11, 14 al 23.
pasaje correcto para entender lo de la blasfemia, por eso lo tomé. Yo dejé el argumento, el tercer argumento atrás porque este texto nos va a hacer entender mejor lo que quiso decir Jesús. Por esa razón les digo que ese texto de Lucas que leí primero está sacado de contexto. Y ahora metemos este contexto correcto para poder interpretarlo. Muy bien. Dice Lucas 11, 14 al 23. Leo. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y sucedió que cuando el demonio salió y el mudo habló, y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron, y esos ellos, sabemos ya por Mateo y por Marcos que eran los religiosos, los fariseos, decían, él echa fuera los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Pero Jesús, conociendo él sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido a él, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede permanecer en pie, o su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Beelzebú. Y si yo echo fuera demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. La palabra hijos, que se habla aquí, investigando un poquito, me di cuenta que no era literalmente hijos, sino que quiere decir sus aprendices, sus pupilos. O sea que estos fariseos, estos maestros de la ley, tenían gente que les seguía académicamente podemos hablar, en categoría. O sea, ellos eran los capos, los buenos, los que tenían estas capacidades también de hacer exorcismo, porque algunos fariseos eran exorcistas. Entonces, ellos le enseñaban a sus estudiantes, sus aprendices y demás. Entonces, por eso le pregunta a Jesús, si ustedes dicen que yo he hecho fuera demonios con el poder del mal, ¿con qué poder lo echan sus pupilos, sus aprendices? Después se darán cuenta que serán ellos los que serán los jueces de ustedes, porque están acusándome de algo que realmente no pueden comprobar que es así. Y quiero que destaquemos lo siguiente. Cuando dice después la pregunta a Jesús de los hijos, por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero uno más fuerte que él lo ataca y lo vence. Le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge, desparrama. Nuevamente Jesús habla en parábolas. Quiero dejar en claro una cosita. Cuando Jesús habla en parábolas, no está hablando literalmente, sino que está usando una historia quizá conocida de la época o una ilustración que él inventó en ese momento para dejar un mensaje espiritual. Y eso es lo que quiero mostrarles ahora. La otra herramienta que usaremos en esta mañana es el comentario de William Barclay. En el comentario de William Barclay vamos a ver un detalle importante. Bueno, si quieren saber también, antes de leer ese comentario, tengo el contexto de Lucas 12:10 para que vean que no tiene mucho que ver con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lucas 12, 1 al 10. Y después vamos con el comentario de William Barclay. En esta circunstancia, cuando una multitud de miles y miles se había reunido tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que pueden hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojarlos al infierno. Palabra agregada. Si os digo esto, digo temed, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestras cabezas
están todas contadas, todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Y os digo que todo el que me confiese delante de los hombres, del Hijo del Hombre, confesaré también ante los ángeles de Dios su nombre. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y después dice, y cualquiera que pecare contra él, es una palabra que no tiene mucho que ver con lo que está diciendo Jesús, con lo que pasó en la historia, que es el contexto correcto, que es la historia de la acusación de los fariseos. Pero en este texto, Jesús nos advierte acerca de tener cuidado con los fariseos. Y ahora sí, vamos a ir al comentario de William Barclay. Es un poquito larguito, pero es muy importante lo que él destaca. Quiero dejar en claro una cosa. William Barclay, cuando él comienza sus comentarios de este evangelio de Mateo, capítulo 12 específicamente, es más largo, pero él empieza primero a lo conocido o lo tradicional para llevarnos a una enseñanza más profunda y espiritual. Bien, recordemos también que William Barclay era un pastor bautista del siglo XIX y del cual él también, siglo XIX y siglo XVIII, bueno, entre esa época estaba. Eso nos damos cuenta de que él tenía un contexto religioso en el cual también aplicaba muchas veces sus comentarios, pero no en todos sus comentarios, amigos, hermanos y hermanas, aplica su fe. Él era un restauracionista. Él creía en la restauración de todas las cosas y creía firmemente que Dios salvaría a toda la humanidad y los traería nuevamente a su amor, para ser restaurados, obviamente. Pero en algunos comentarios vamos a ver algunos vestigios de eso, y quizá en este también un poquito. Pero primero va a hablar de algo que es tradicional. Dicho esta aclaración, comienzo a leer el comentario. Dice, tratemos ahora de entender lo que quería decir Jesús con el pecado contra el Espíritu Santo. Tenemos que tener en cuenta que Jesús no estaba hablando del Espíritu Santo en el pleno sentido cristiano del término actual. Eso habría sido imposible porque tenía que llegar Pentecostés para que el Espíritu Santo viniera sobre los creyentes en todo su poder, luz y plenitud. Tenemos que interpretar este dicho a la luz de la concepción judía del Espíritu Santo. Atención aquí. Según las enseñanzas judías, el Espíritu Santo tenía dos funciones supremas. La primera, el Espíritu Santo tenía la verdad de Dios para las personas. La segunda, el Espíritu Santo capacitaba a las personas a reconocer y comprender esa verdad cuando les llegaba. Así que una persona, según los judíos, necesitaba el Espíritu Santo tanto para recibir como para reconocer la verdad de Dios. Podríamos decirlo de esta otra manera. El Espíritu de Dios le ha dado a las personas una facultad que le permite reconocer la bondad y la verdad cuando las ve. La verdad y la bondad cuando las ve. Ahora debemos dar otro paso en nuestro intento de comprender lo que quería decir Jesús. Una persona puede perder una facultad si se niega a usarla. Esto es verdad en cualquier esfera de la vida. Es verdad físicamente. Si se dejan de usar ciertos músculos, se atrofian. Es verdad intelectualmente. Muchas personas llegaron a saber algo de latín o trigonometría, por ejemplo, cuando iban al instituto, pero lo han olvidado casi completamente porque no lo han practicado más. Cuando iban, es verdad, de cualquier clase de percepción, uno puede perder el gusto por la música clásica si no escucha nada más que música barata. Puede perder la capacidad de la lectura si no lee nada que valga la pena. Puede perder la facultad de disfrutar de un placer limpio y sano si no cultiva nada más que lo ensucian y degradan. Por lo tanto, una persona puede perder la capacidad de reconocer la bondad, atención con esto, reconocer la bondad y la verdad cuando las vea. Si mantienen cerrados sus ojos o cerrados los ojos y los oídos tapados a las cosas de Dios, si no hacen más que volver la espalda al mensaje que Dios le envía, si no ocupa la mente nada más que en sus propias ideas, negando la entrada a las que Dios quiere sugerirle. Al final, acabará por no poder reconocer la verdad y la belleza y la bondad de Dios cuando las vea. Llegará a un estado en que su propio mal le parecerá bien y el bien de Dios le parecerá el mal. Este era el estado
Atención, este era el estado en que se encontraban aquellos escribas y fariseos. Habían permanecido ciegos y sordos tanto tiempo a la dirección y las sugerencias del Espíritu de Dios y se habían empecinado tanto y tanto tiempo en su propio camino que habían acabado por no reconocer la verdad y la bondad de Dios cuando las veían. Juan 1, 16, 18 nos dice, toda buena dádiva y toda plenitud desciende de lo alto. De él recibimos, de gracia sobre gracia, y de eso recibimos. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice el 18. Pero el 17 dice algo interesante. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, justamente lo que está comentando Barclay, vinieron por medio de Jesús. Entonces, estas personas no podían ver esa gracia y esa verdad porque tenían tapados los ojos, tapados los oídos y no querían escuchar. Como cualquier persona, cualquier joven que no quiere escuchar el sermón de sus padres cuando le está regañando por algunas cosas que ha hecho mal. ¿Qué hace el joven adolescente? Se tapa los oídos, cierra los ojos y dice, no te escucho mamá, no te escucho papá, y se va a su cuarto. La misma actitud tenían estos fariseos con Jesús. Entonces, por eso es muy correcto lo que está diciendo Barclay. Y después sigue diciendo, habían permanecido ciegos y sordos tanto tiempo a la dirección y a la sugerencia del Espíritu de Dios, y se habían empecinado tanto y tanto tiempo en su propio camino, que habían acabado por no reconocer la verdad y la bondad de Dios, o la gracia y la verdad de Dios. Cuando las veían, podían estar viendo la bondad de Dios en persona, interesante, la bondad de Dios en persona, y llamarla la personificación del mal. Podían estar viendo al Hijo de Dios y llamarle aliado de Satanás. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en rechazar la voluntad de Dios tan insistentemente que se acaba por no reconocerla cuando se nos despliega a la luz del día. ¿Por qué ha de ser imperdonable ese pecado? Pregunté, ¿por qué ha de ser imperdonable ese pecado? ¿Qué lo distingue tan terriblemente de otros pecados? La respuesta es sencilla. Cuando se llega a ese estado, el arrepentimiento es imposible. Pero no se queden con eso. Ahí ya está, dicen pecado imperdonable, no tiene perdón. Esperen, hermanos, sigamos leyendo. Si una persona no puede reconocer la bondad de Dios cuando la ve, no la puede desear. Si no se reconoce el mal si no se reconoce el mal como el mal, no se puede lamentar ni desear evitarlo. Y miren lo que dice más adelante. Y si no se puede, aunque sea con fracasos, desear, si no se puede, aunque sea con fracasos, amar el bien y aborrecer el mal. Entonces uno se puede arrepentir y si no se puede arrepentir, no se le puede perdonar, porque el arrepentimiento es la única condición del perdón. Ese es algo tradicional que le enseñaron a Barclay y lo está aplicando ahí, porque ese comentario iba dedicado a los hermanos de su congregación y demás, porque en esa época se habla de eso. Pero en otro comentario, William Barclay dice que no hay impedimento para el arrepentimiento. Y uno puede pensar, bueno, William Barclay se contradice. No, William Barclay no se contradice. William Barclay quiere hacer razonar y pensar a la audiencia o a los lectores que lo leen a él, porque él ha dicho y sacó una declaración de fe de que él cree que Dios restaurará todas las cosas, a todos los seres humanos y a todas las criaturas creadas, y que Él es un Dios perdonador y que nunca deja de perdonar. Vamos a ver por qué dice eso. Después es una ilustración. Entonces dice que llega a un punto del límite del perdón. Miren lo que dice después. Después de haber cometido contra el Espíritu Santo, es la que tiene temor de haberlo. Espera, me equivoqué acá. Si no se reconoce el mal con el bien, se puede lamentar ni desearlo evitarlo. Y si no se puede, aunque sea con fracaso, amar el bien y aborrecer el mal. Entonces, uno no se puede arrepentir. Si no se puede arrepentir, no se le puede perdonar, porque el arrepentimiento es la única condición del perdón. Ahora, ahorraría muchas angustias es que la gente se diera cuenta de que una persona que no puede haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo tenga miedo de haberlo cometido. Y es la que tiene temor de haberlo hecho. Porque el pecado contra el Espíritu Santo se puede describir como la pérdida de toda sensibilidad o de sentido de pecado. Sentido de pecado. A este estado era al que habían llegado aquellos escribas y fariseos. O sea, está diciendo Barclay ahora, y está explicándonos, que a ese estado habían llegado los fariseos.
¿En qué época? ¿En la época de Jesús? Pero vamos a ver un detalle que no tuvo en cuenta ahí Barclay, o por lo menos en este comentario no lo tuvo en cuenta. Dice que habían llegado a ese estado los fariseos. Habían pasado tanto tiempo haciéndose los sordos y ciegos a Dios que habían perdido la facultad de reconocer cuando se encontraban cara a cara con Él. No es que Dios, ahí está, no es que Dios los hubiera desterrado de los límites del perdón, ahí está Barclay, ahí me sorprende Barclay, los límites del perdón, sino que ellos mismos se habían excluido de Él. O sea, quiere decir que ellos no querían ser perdonados, que ellos no se sentían que deberían arrepentirse, metanoia, cambiar su mente con respecto a Jesús y lo que estaba haciendo por medio del Espíritu Santo, cambiar su mente con respecto al Mesías castigador, destructor, aniquilador de naciones y rey conquistador que tenía en la mente, por un Jesús manso cordero y tierno de corazón, y que traía la paz como príncipe de paz, según Isaías 9:7. Entonces ahí nos dice Barclay de que no es que Dios no los quiere perdonar, ni que tampoco no los va a perdonar, sino que quiere decir que ellos mismos le escupen en la cara a Dios y dicen, no queremos perdón. Ahora viene lo interesante. ¿Por qué no quieren el perdón? Porque están ciegos y sordos. Pablo en 2 Corintios nos dice que Satanás nos ha puesto un velo que no nos deja ver las cosas espirituales. Pero cuando Cristo llega a esa persona, el velo es quitado. Y cuando el Espíritu llega, hay libertad. ¿Y cuándo comenzó eso? Cuando desciende en Pentecostés el Espíritu Santo y empiezan a los apóstoles a predicar el evangelio de la gracia y la salvación de todos. ¿Y por qué digo eso? Porque Barclay también lo ha dicho en algunos comentarios. Pero me gusta cómo remata este comentario, cómo termina este comentario, que dice lo siguiente. Vuelvo a repetir por si quedaron dudas. No es que Dios los hubiera desterrado de los límites del perdón, sino que ellos mismos se han excluido del perdón. Años de resistencia a Dios los habían vuelto así. Así que hay una advertencia terrible. Debe tener en cuenta a Dios todos nuestros días. Debemos tener en cuenta a Dios todos nuestros días, no sea que nos atrofie la sensibilidad, ni ensordezca el oído espiritual. Es ley de vida que no oiremos nada más de lo que querramos oír o nos hayamos capacitado para oír. Se cuenta de un campesino que estaba en la oficina de un amigo. Acá termina con ilustración de un amigo en medio de todo el ruido del tráfico de la ciudad. Y le dijo de pronto, ¿escuchas esto? Y él les dice, ¿qué? Le preguntó el amigo. De la ciudad, los grillos, todo eso. Le contestó el campesino. No entendía. Tenía los oídos habituados a los sonidos del campo, no de la ciudad, efectivamente, que no podía percibirlos de la ciudad. Por otra parte, el tintineo de una moneda al caer a la acera habría hecho que muchos pares de ajos localizasen el punto y habría pasado inadvertido para el campesino, que tal vez no lo había oído antes, nunca antes. Solo el experto, el que se ha habituado a oírlo, puede reconocer el canto característico de aves específicas en el concierto del bosque. Solo el experto que ha entrenado el oído distingue los sonidos de los diferentes instrumentos de la orquesta sinfónica hasta el punto de poder localizar el fallo de una nota solitaria que ha salido de los segundos violines. Es ley de vida que oímos lo que nos hemos entrenado a oír. Día a día debemos escuchar a Dios para que día a día se nos haga su voz, su voz no cada vez más tenue hasta que lleguemos a no poder percibirla, sino cada vez más clara, de forma que será el sonido al que tengamos los oídos más sintonizados. Así que Jesús acaba con el desafío. Si he hecho una buena obra, debéis reconocer que soy un hombre bueno. Si he hecho una mala obra, entonces podéis pensar que soy malo. No podéis saber cómo es un árbol nada más que por la calidad de sus frutos, ni el carácter de una persona si no es por sus obras. Pero, ¿y si uno se ha vuelto tan ciego? Pregunta Barclay por finalizar. ¿Y si uno se ha vuelto tan ciego para Dios que no puede reconocer la bondad cuando la ve? Aquí está el quid de la cuestión. ¿Qué quiere decir blasfemia? Y eso es lo que vamos a llegar ahora. Vamos a analizar las palabras griegas de blasfemia. La palabra blasfemia en el Strong, la referencia es G988 y se
escribe de esta manera, blasfemia. No hay, la forma fonética es parecido, pero se escribe de una manera diferente. La palabra blasfemia viene de la raíz etimológica de dos palabras en una, o sea, una palabra compuesta por dos palabras. La primera palabra es blax, que significa perezoso, lento de, y la otra es feme, que significa reputación, fama. Blasfemia literalmente significa una persona que es perezosa en llamar lo bueno a algo que realmente es bueno, y lento para identificar lo que realmente es malo, lo que en verdad es. En otras palabras, blasfemia es la actitud de una persona es ser tardo para ver lo bueno y llamarlo malo, y lo malo verlo como bueno. Eso nos lleva a un versículo de Isaías que dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno que hacen de lo bueno dicen malo, que hacen de las tinieblas luz, que pone el amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. En otras palabras, hay de los que ven lo malo en Jesús y no ven lo malo de su actitud farisea de criticar la obra del Espíritu Santo, que hacen de la luz de Cristo Satanás y del Satanás Cristo. Quiere decir entonces que de esa manera nosotros tenemos algo muy interesante a destacar, que estas personas habían llegado su oído espiritual a estar tan sordo que creían que el mismo Hijo de Dios era Belcebú. Ahora viene lo siguiente. No, bueno, está bien, Pablo, está bien, puede decir eso, todo lo demás, sí, está, se entiende, pero ¿por qué dice que no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero? Muy bien, eso es lo que vamos ahora. Vamos a repetir el verso para que nos demos cuenta lo que quiero decirles. Y dice, Mateo 12:32, cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que habla contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni este siglo, aión, y después dice, ni en el venidero, el que quiere decir el que viene, o el que vendrá. Ahora vamos a analizar esas dos palabras. La palabra aión viene de la palabra griega, la palabra etimológica, la raíz etimológica de aionios, que quiere decir el tiempo que tenga que durar, un determinado tiempo, una edad, una era. Pregunta, en Lucas 21, los discípulos, es el único versículo que yo he visto que le preguntan a Jesús sobre la destrucción de Jerusalén y no del llamado fin del mundo del siglo XXI, sino que preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal de estas cosas será cuando acontezca? En otras palabras, aquí Jesús les dice algo muy interesante a sus discípulos. En el versículo anterior, ellos le dicen, ven todos estos edificios, este templo y todo lo demás, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, con eso podemos darnos cuenta de que Jesús estaba hablando de la destrucción del año 70 y no del fin del mundo. No del fin del mundo, sino de la destrucción del año 70. Entonces, ¿qué clase de era, nos podemos preguntar, se estaba refiriendo Jesús cuando dijo, ni en esta era, ni en este siglo, ni en el venidero? Simple. Jesús estaba hablándole a una audiencia judía que creía que el Mesías iba a venir a libertar a los romanos y que ellos iban a ser los mejores del mundo y iban a conquistar todas las demás naciones. Sin embargo, eso no es lo que pasó, sino que lo que pasó fue lo siguiente, que ellos, tan empecinados en hacerle la guerra a los romanos, terminaron recibiendo guerra y murieron todos en el año 70. ¿Y por qué dice que no serán perdonados? Porque ellos iban a morir en esa condición de no querer el perdón, de no querer el perdón de Dios, o sea, por la blasfemia que estaban cometiendo, y quiere decir, estaban llamando a su hijo el hijo de Satanás, y no el hijo de Dios. La persona que llama anatema o que no reconoce que Jesucristo vino en carne, dice Pablo, se ha llamado maldito. No porque está maldiciendo a la persona Pablo, sino porque esa persona ya se pone en condición de maldito. ¿Me explico? Pero haberme explicado. Entonces, ahí nos damos cuenta que el verso debería traducirse de esta manera.
Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero que hable contra el Espíritu Santo no querrá el perdón, ni en este siglo, ni en el siglo que viene. Jesús estaba hablando de una manera metafórica. Entonces le está diciendo que estas personas no quieren el perdón de Dios por haber hablado mal del Hijo de Dios, porque no quieren, porque son esclavos, están ciegos, no ven nada y creen que está todo bien. La Odisea, porque yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero para Jesús, la Odisea es un pobre, ciego, desnudo y no tiene valía. Entonces, la condición de la Odisea es algo terrible, hermanos y hermanas, porque es ni frío ni caliente, ni está en el escepticismo, ni está en el primer amor. Entonces, ¿qué condición tenían este tipo de personas? No estoy hablando acá de antisemitismo, estoy hablando de específicamente los fariseos, este tipo de personas, líderes religiosos. No estoy hablando de los judíos en general, yo no soy antisemita, por las dudas. Entonces, este tipo de personas que rechazaron el testimonio que traía el Hijo de Dios son blasfemos, porque son lentos para ver lo bueno de Dios y rápidos para juzgar lo malo como bueno, como que ellos tenían el poder solamente de liberar a los endemoniados. Y la pregunta sería, ¿por qué dice no tendrá perdón? Porque cuando estás en esa condición no quieres, no te arrepientes, no cambies tu mente, estás cerrado en tu cajita religiosa y piensas, esto es así y punto. No hay otra verdad. Pero eso no es lo que Jesús quería enseñarles. Entonces, por esa razón es que ellos en este siglo, en esa era, la era judía, y en el fin de la era judía, no tuvieron perdón. Ellos no se sintieron perdonados. Y cuando resuciten en algún día, en el día final, van a seguir teniendo miedo que Dios los castigue por el crimen que le hicieron a su hijo. Pero hay buenas noticias para ese tipo de personas. Tanto los buenos, tanto los de antes como los de ahora. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Vamos a leerlas. O vamos a verlas, mejor dicho. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado imperdonable, sino una condición que tienen los fariseos, antiguos y modernos, que no aceptan de que Dios ama a todos, que es siempre bueno y que Dios se reveló totalmente en Jesús. Es decir, es rechazar el testimonio del Padre que trajo Jesucristo. Esta es la vida eterna, dice Jesús en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es muy interesante lo que dijo Jesús. Muy bien, y dice, y que ellos no sienten, ellos, ese tipo de personas, religiosos de hoy, de antes, y lo habrá siempre, y que ellos no sienten la necesidad de arrepentirse, cambiar de opinión, cambiar su mente, abrir la cajita religiosa y ver, fuera de esta cajita hay un mundo que recorrer. Con respecto a los fariseos, religiosos de la época de Jesús, en todos los encuentros que Jesús estuvo con los fariseos, trató de cambiar su mentalidad con los gentiles, específicamente con los romanos. Pero ellos siguen haciendo la guerra hasta que llega la destrucción de Jerusalén. Allí vemos el futuro de ellos, aplicado a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, dándole fin al aionios judío, a la era judía. Jesús se despide de Jerusalén de esta manera. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. No quisiste mi perdón. No quisiste ser perdonado. No quisiste experimentar el gozo de sentirte perdonado. Porque yo ya te perdoné. Porque yo ya los perdoné. Pero Jesús dice lo siguiente. He aquí, vuestra casa es dejada desierta. Mateo 23, 37, 38. Hermanos y hermanas, Jesús no es que no quería perdonar a este tipo de personas, sino algo muy diferente. Jesús ya los perdonó.
porque ese grupo de personas estaban en su crucifixión, y él, clamando al cielo, dijo: Papito, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y luego los que estaban ahí repartieron sus vestidos, echando suertes. Lucas 23:34. Pero eso no es todo. Colosenses 1:18-20 nos dice: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la plenitud, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué cosa hizo la paz? ¿Qué cosa Jesús hizo en la cruz? Jesús aplacó la ira de un Dios ofendido, enojado y airado contra nosotros pecadores inservibles y inmundos. ¿O realmente Jesús aplacó la ira de pecadores airados que veían un Dios condenador, castigador y destructor en una muerte de un cordero indefenso y tierno, pidiendo perdón por esa atrocidad que estaban haciendo? Jesús hizo la paz no con Dios y nosotros, sino nosotros con Dios, porque nosotros estábamos airados, enojados con Dios por nuestra distorsión de pecado y no verlo como un papito. Y Dios nos demostró su amor en Jesús, estando en Cristo, no fuera de Él, no alejado de Él o ofendido, que tapando sus ojos no pudiendo ver porque es muy santo. No, Jesús y Dios estaban juntos en la cruz, reconciliándose con la humanidad airada por el engaño de la serpiente, de un Dios bipolar. Por esa razón, Jesús dijo: si alguien tiene que morir, que sea yo. Él entregó su vida. No fue ni un suicida, y no fue un sacrificio a un Dios airado, ni fue una paga de pecados a un Dios enojado. Lo que el único que le pagó fue el autor del pecado. Piel por piel, dijo Satanás. Y cuando Satanás pidió la piel, en esa piel estaban los pecados de todo el mundo. Y ya fueron perdonados. Ya compró nuestra libertad eterna de la esclavitud del pecado. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta los pecados del mundo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 2 Corintios 18, 5, 18 al 20 y Colosenses 1, 18. Entonces, hermanos y hermanas, ¿no tienen perdón? ¿Esta gente no tuvo perdón? ¿Nunca tendrá perdón? No, ya fueron perdonados. Aunque un día resucitarán condenados como impíos, Jesús les dirá con una sonrisa: ustedes creyeron haberme hecho un semejante mal y me hicieron sufrir. Y creyeron que eso había acabado con todo lo que hicieron y que ya estaban condenados para siempre. Pero mi Padre utilizó esa maldición para convertir en una bendición y ver lo que hoy estamos viendo: la salvación de todos. Y les dará un abrazo y les dirá: no sabían lo que hacían, tranquilos, yo los amo y nunca dejé de amarlos. Este fue el estudio de hoy y la verdad espero que sea reflexivo. Y bueno, ahora vamos a tener la sección de comentarios. Y gracias por los que están aquí, han quedado hasta el final y han visto esta presentación. Esperamos que puedan dejar sus comentarios al final. Y bueno, que podamos construir todos juntos una conclusión que el Espíritu nos lleve. Vamos a orar. Gracias, Papito Dios, por tu gran amor, porque nunca te cansas de perdonarnos, a pesar de que hayamos ido en contra del testimonio de tu Hijo.
porque tú no tomas en cuenta nuestros pecados. Gracias, papito, porque en Jesús vemos la reconciliación de todas las cosas. Y porque no existe un pecado que no podamos tener el perdón, sino que existe una condición en la que no queremos tu perdón, pero porque somos esclavos del pecado, esclavos de nuestra mente que nos dice que eres un Dios airado, no condenador y no perdonador, pero sí eres perdonador, Señor. Gracias, papito Dios. Bendice a las personas que están viendo esta presentación en directo y las personas que lo van a ver por diferido. Te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Ok? Amén. Muchas gracias, hermanos y amigos que están viendo. Le damos la bienvenida a aquellas personas que se han sumado y le pedimos a los que están viendo por diferido esta presentación por YouTube que puedan dejar un like, comentar para poder hacer que de esa manera pueda llegar el mensaje a otras personas. Y también si hacen preguntas así como el hermano Rubiel Hernández, que le volvemos a agradecer, que gracias a su pregunta se hizo esta temática. Nos vemos en otra ocasión. Dios les bendiga y recuerden, Dios es bueno. Amén. Siempre.